morning, please turn with me to Matthew chapter 21. Bueno, les invito a que me acompañen a Mateo capítulo 21. Matthew 21, we'll be looking at verses 1 through 11. Vamos a estar viendo hoy los versículos del 1 al 11. Matthew 21, verses 1 through 11. Mateo 21, del 1 al 11. Now, when they drew near to Jerusalem and came to Bethphage, to the Mount of Olives, Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, then Jesus sent two disciples, saying to them, Go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Jesús Untie them and bring them to me. Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. If anyone says anything to you, you shall say, The Lord needs them, and he will send them at once. Y si alguien os dice algo, decid: El Señor los necesita, y enseguida los enviará. This took place to fulfill what was spoken by the prophet, saying, Say to the daughter of Zion, Behold, your king is coming to you, humble and mounted on a donkey and on a colt, the foal of a beast of a burden. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: Mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. The disciples went and did as Jesus had directed them. Los discípulos fueron e hicieron tal como Jesús les había mandado. They brought the donkey and the colt and put on them their cloaks and sat on them. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Most of the crowd spread their cloaks on the road, and others cut branches from the trees and spread them on the road. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. And the crowds that went before him and that followed him were shouting, Hosanna to the Son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. And when he entered Jerusalem, the whole city was stirred up, saying, Who is this? Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿Quién es este? And the crowd said, This is the prophet Jesus from Nazareth of Galilee. Y las multitudes contestaban: Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you this morning for your word. Señor, queremos alabarte en esta mañana por tu palabra. Lord, we pray that you'd speak to our hearts this morning. Oramos, Señor, que tú hables a nuestros corazones en este día. Lord, that you would open our minds and open our ears Señor, que tú nos abras nuestras mentes, nuestros oídos, to receive your word, para recibir tu palabra, to understand your word. para entender tu palabra. And Lord, we pray that you would change us through your word. Y ayúdanos, Señor, y te pedimos que tú nos cambies a través de tu palabra. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen Amén. and amen. Well, we have the scene here of Jesus and his disciples and several other people that were with Jesus entering into Jerusalem. Aquí tenemos este escenario donde estaba Jesús con sus discípulos, también habían otros mientras que Jesús entraba a Jerusalén. And what will transpire over the next few days in Jerusalem, up until the time of his cross, until the time that he dies on the cross, is quite incredible. Y lo que iba a suceder desde el momento en que Jesús entró a Jerusalén al momento en que Jesús fue crucificado fueron cosas muy increíbles. And it's very important that we understand from today moving forward, the last days of Christ before he dies on the cross. Y es muy importante que nosotros podamos entender de hoy a los siguientes días los últimos momentos que Jesús estuvo aquí en la tierra o antes de morir. What was really happening? ¿Qué era lo que realmente estaba sucediendo? What Jesus was really doing in Jerusalem? ¿Qué era lo que realmente Jesús estaba haciendo en Jerusalén? What his message really was to the Jews of that generation? ¿Cuál era realmente el mensaje que Jesús le estaba dando a los judíos de esa generación? And it starts today in this episode or this event, the triumphal entry. Y comienza en este episodio, en esta entrada triunfal como la conocemos. What was happening? ¿Qué era lo que estaba sucediendo?
that Jesus came into the city. We know that. Sabemos que Jesús vino y entró a la ciudad. And we know that people were shouting out, Hosanna. También sabemos que las multitudes decían, gritaban, Hosana, Hosanna in the highest. Hosana en las alturas. And the word Hosanna means save, pray thee. Y la palabra Hosana significa sálvanos, te alabamos. That's what it means. Save. Dice, significa salva. That's what they were screaming. Eso es lo que ellos estaban gritando. Now, we sing that today in our worship songs. Hoy, por ejemplo, nosotros aquí en algunas canciones cantamos esas palabras, Hosana. Hosanna in the highest. Hosana en las alturas. Hosanna is recognizing Jesus Christ as our Savior. Y Hosana significa que estamos reconociendo a Jesús como nuestro Salvador. But my question that I want to pose to you this morning and that we need to examine this morning Pero la pregunta que nosotros debemos examinar en esta mañana is, did this crowd in Jerusalem understand him to be their Savior in the same way that we understand him to be our Savior? ¿será que esta multitud que estaba ese día allí con Jesús en Jerusalén entendieron realmente que Jesús era el Salvador de la manera que tú y yo lo entendemos en el día de hoy? That's the question. Esa es la pregunta. Now, of course, they were singing the song, they were singing praises, they were saying, Son of David, they were saying, save us. They were laying out palm branches and laying out their clothes on the road as he went in. Y aquí en este episodio ellos estaban diciendo Hosana, estaban diciendo el Hijo de David, sálvanos, estaban poniendo sus mantos y esas ramas en lo que era el camino donde él iba a pasar. They were going through it looks as if they were praising and worshiping him. Y parecía que ellos estaban adorándole, parecía que ellos estaban exaltándole. Maybe some of them were. Quizás algunos de ellos sí lo estaban haciendo. But let's take a look at, first of all, who the people were. Pero vamos a tomar un vistazo a ver quiénes eran las personas. In fact, we're going to look at 3 questions this morning Y esta mañana vamos a ver 3 preguntas in regards to the triumphal entry. en cuanto a lo que es la entrada triunfal en Jerusalén. Who were the multitudes? ¿Quiénes eran la multitud? We know that there were crowds of people, all different kinds of people there. Sabemos que habían diferentes personas de todas partes allí, But the question is, who were they? pero la pregunta era ¿quiénes eran? Number 2, why did Jesus enter into Jerusalem in this manner? Número 2, ¿por qué será que Jesús entró a Jerusalén de esta manera? And number 3, why were the people praising him? Y número 3, ¿por qué las personas le estaban adorando o alabando? Why were the people praising him? ¿Por qué le estaban alabando? So, let's look at the first question. Vamos a ver entonces la primera pregunta. Who were the multitudes? ¿Quiénes eran esa multitud o quién era esa multitud? Now, it's very easy to look at this group of people and to look at this story and to think that this was just one big mixed group of people that were there in Jerusalem when he came in. ¿Sabes? Es muy fácil que nosotros pensemos de esta manera, que las personas que estaban allí era simplemente un grupo que, bueno, estaban en ese lugar y esos eran los que estaban allí presentes cuando Jesús entró a Jerusalén. But the reality of the matter is that the crowd was actually made up of 3 different groups of people. Pero de hecho, esta multitud estaba compuesta de 3 grupos de personas. And here's what's important. Y esto es la parte que es importante. There were 3 different groups of people that had 3 different perspectives of who Jesus was. Eran 3 grupos de personas que tenían 3 perspectivas diferentes acerca de Jesús. They had 3 different unique relationships or interactions with Jesus. Tenían 3 diferentes tipos de relaciones o tipos de interacciones con Jesús. So the first group was the crowd that came with Jesus. El primer grupo era esa multitud que había ido con Jesús, había venido con Jesús. Now by this point in Jesus' ministry, as many of us know, he had crowds of people following him everywhere. En este punto a lo mejor nosotros sabemos que cuando Jesús se movía a algún lugar, él tenía una multitud que le seguía, que iba allí detrás de él. And he had and of course in this crowd was the more intimate people, his disciples. Y dentro de esta multitud que seguía a Jesús tenía ese grupo íntimo que eran sus discípulos. And the women who attended them, who were with them, like Mary and Mary Magdalene and many of the women that helped them, gave them food,
came with them along the way. También junto con este grupo iban aquellas mujeres que les servían, como María Magdalena, otras que les seguían a ellos, les servían, les ayudaban mientras que ellos caminaban. There were even people that had been following him since he was in Galilee. Incluso habían personas que estaban siguiendo a Jesús desde que él estaba en Galilea. And then there were also some new people mixed in with this crowd. Pero también habían nuevas personas mezcladas dentro de esta multitud. There were some people mixed in this crowd that had just witnessed a miracle. Habían, por ejemplo, personas mezcladas en este grupo que acababan de ser testigos de algún milagro. The miracle of Jesus raising Lazarus from the dead. Fueron testigos del milagro que Jesús hizo al resucitar a Lázaro de entre los muertos. That happened right before he went into Jerusalem. Esto sucedió inmediatamente antes que Jesús entrara a Jerusalén. And so we had those people coming in. Those people are, oh, did you hear? This man raised a man from the dead. Let's follow him. Let's see what's going on. Let's see what's happening. Así que tenían este grupo de personas, oye, ¿escuchaste lo que él hizo con este muerto? Lo resucitó. Vamos a seguirlo. Vamos a ver qué más sucede. So you had all of these people accompanying Jesus as he was going into Jerusalem. Así que teníamos todo este grupo de personas acompañando a Jesús mientras que él entraba a Jerusalén. Now you had one more group of people that probably began to join him as he was walking from Bethany to Jerusalem. También probablemente había algún grupo que se le unió mientras que él estaba o pasaba por Betania y de Betania hacia Jerusalén. You had Jews from all over the world who were there in Jerusalem at that time and living right outside the outskirts of the city. Habían judíos de todas partes del mundo que en ese tiempo estaban allí en las afueras de la ciudad. And so you had many of them were living in tents, Algunos de ellos vivían en tiendas de campaña and they were there y for estaban the celebration of the Passover. allí para la celebración de la Pascua. And so they were there. So as Jesus began to come in with his crowd of people and the buzz and the excitement was building, many of them were coming in. They didn't know who Jesus was. Así que mientras que él estaba allí y Jesús pasando y a lo mejor la conmoción, la emoción de las personas, pasaba Jesús por ahí, ellos no sabían quién era Jesús. Many of them were coming from countries all over the world. Literally, there were Jews from all over the world at that point who were coming to Jerusalem as pilgrims for these festivals, for Muchos these de ellos no feasts. sabían porque eran de otras partes del mundo, no sabían quién era Jesús y literalmente había judíos en todas las partes del mundo que venían a Jerusalén para celebrar estas festividades. They weren't Israelites, they weren't Palestinian Jews. Ellos no eran israelitas, no eran judíos palestinos. And so Jesus walks in, he has a big crowd of people, he's excited. Así que Jesús pasando por allí tenía esta gran They're multitud. excited. Ellos estaban emocionados. I'm not sure he was excited. He No estoy knew. seguro si Jesús estaba emocionado. Él sabía lo que le iba a He may suceder. have been the only one in that crowd that day that wasn't excited. Quizás él era el único dentro de esa multitud que no estaba emocionado. He knew what was going to happen just a few days. Porque él sabía lo que le iba a pasar en unos días. There were many of them who said, Hosanna, Hosanna. En donde muchos de ellos que decían, Hosana, Hosana. Not all of them. No todos ellos, But many of them pero muchos de would ellos. be shouting something else just a few days En later. unos días más adelante iban a gritar algo diferente. A Crucify Hosana. him. Iban a gritar, crucifíquenlo. So he goes in and he's got these crowds beginning to gather. Many of them don't even know who he is. They don't know what his name is. They don't know what's going on. Así que él entonces va pasando y esta multitud se van añadiendo algunos que ni siquiera sabían quién era él, no sabían de él. And they join into the excitement. Y también se unieron a la emoción. Hey, there's a party going on. Oye, está una fiesta pasando por ahí, la comparsa. There's something exciting happening. Algo está emocionante, algo está pasando allí. All these people are moving in this direction, and they're excited, and they're happy, and they're yelling praises, and wow, let's get Mira let's get toda esta involved in multitud de that. gente, están diciendo Hosana, están alabando a algo, vamos a unirnos a ellos. Let's join in. Vamos a unirnos a esto. And then we have the last crowd of people. Y el último grupo de personas, So you have to picture this in your mind. y ustedes tienen que imaginarse esto The en sus excitement mentes. started before he got into the city. La emoción
comenzó antes de que Jesús entrara a la ciudad. It'd be like a giant parade, kind of like the parades we have on November 3rd here in Panama. Eran como esas gigantes comparsas o estas desfiles grandes como los que tenemos en noviembre también aquí en Panamá. And you hear the band coming and the parade coming from way off before they come in. De repente tú Where escuchas you are. desde antes de que lleguen y pasen por donde tú estás, ya vas escuchando el sonido de los tambores o vas escuchando el sonido de la música. And the people living in Jerusalem who are already in the city, Y las personas que ya estaban en Jerusalén, aquellos que vivían en Jerusalén, they could hear from afar off, Hosanna, Hosanna in the highest. ellos podían escuchar desde lejos que gritaban, Hosana, Hosana en las alturas. And they're like, what's going on? Así que me imagino se preguntaban, pero ¿qué está pasando? Now, many of them living in Jerusalem didn't know Jesus either. Muchos de los que vivían en Jerusalén tampoco conocían a Jesús. Some of them did. Algunos lo conocían, Many of the religious leaders knew him and didn't like him. muchos de los líderes religiosos sabían quién era Jesús, pero no les agradaba Jesús. But Jesus had spent most of his time in the countryside. Pero Jesús, la mayoría de su tiempo, él pasó, como le llamamos aquí en Panamá, en el interior del país, no en la misma ciudad, en las afueras de la ciudad. He spent most of his time in Galilee and doing most of his ministry outside of the city of Jerusalem. La mayoría de su ministerio estuvo en Galilea, fuera de Jerusalén. So they didn't know many of them didn't know who he was. Así que muchos de los que vivían en Jerusalén no sabían quién era Jesús. But many of them living in Jerusalem understood what this phrase, Hosanna in the highest, Hosanna, son of David, meant. Pero sí sabían qué significaba esta frase, Hosana al hijo de David, Hosana en las alturas. And they understood that pointed to the Jewish Messiah. Y ellos sabían que esa frase era dirigida hacia el Mesías. They understood that that's what that meant. But we see here, Ellos entendían que eso era lo que significaba, pero podemos ver aquí, and it says in verse 10, en el versículo 10, and when he entered Jerusalem, the whole city was stirred up. cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, Saying what? diciendo que, Who is this? ¿quién es este? Who is this? They didn't know who he was. ¿Quién es este? Ellos no sabían quién era él. They didn't know who he was. Ellos no sabían quién era él. They knew what the word Hosanna meant, and they knew who that was supposed to be applied to. Ellos sabían lo que la palabra Hosana significaba. También sabían para quién se tenía que aplicar estas palabras, But they didn't know who Jesus was. pero no sabían quién era Jesús. Now, we see that even the group, now what happens in verse 11? Ahora, lo que sucedió ahí en el versículo 11, When the people in Jerusalem said, who is this? ahí cuando las personas en Jerusalén preguntaron, ¿quién es este? In verse 11, the crowds that were even the people that were with him, including the people, his disciples, the people who were close to him, Allí la gente que seguía a Jesús, aquellos incluyendo a los discípulos, los que venían con él, dijeron, when they asked him a direct question, who is this? cuando le hicieron esa pregunta directa, ¿quién es este? What did they say? ¿Qué fue lo que dijeron? Did they say, this is the Messiah? Ellos le dijeron, ¿este es el Mesías? Did they say, this is the Lord? Ellos dijeron, ¿este es el Señor? Did they say, this is the Son of God, or this is the Son of David? Ellos dijeron, ¿este es el Hijo de Dios? ¿Este es el Hijo de David? What did they say? No, ¿qué fue lo que dijeron? It's a prophet. Es Jesús el A profeta, prophet from Galilee. el profeta de Nazaret de Galilea. Now, many of the people that had been with him for the longest were all Galileans. They lived with him. They were his paisanos. Ahora, Same muchos type de of los que people. estaban con Jesús, que le seguían, eran de Galilea, eran los paisanos de Jesús. So they were excited. Wow, one of our own, a Galilean, is being praised and worshipped and Así exalted. que ellos estaban emocionados, oye, uno de los galileos, uno de los nuestros, está siendo alabado, está siendo exaltado. And he's a prophet. Y es un profeta. So, from their perspective, Así que de la perspectiva de ellos, we have something very strange happening here. We have to understand what is really happening. y nosotros debemos poder entender, porque algo raro estaba sucediendo y debemos entender esto bien. And I dare say that this happens in many churches every Sunday. Y yo me atrevo a decir que esto pasa en muchas iglesias cada domingo. There's a whole lot of the right words being said,
Tenemos muchas de las palabras correctas que decimos. and the right kind of songs being sung, Tenemos muchas de las canciones correctas que cantamos. and the right kind of excitement level, Tenemos el nivel de emoción correcto, but with a whole lot of people not understanding why they're doing it. pero con muchas personas que no entienden por qué estamos haciendo esto. Or a whole lot of people doing it for the wrong reasons. O a lo mejor muchos de las personas haciéndolo con la motivación incorrecta. What would be some of the motivations of this mixed crowd of people that we have here? ¿Cuál sería alguna de las motivaciones de esta mezcla de grupos o de personas que estaban aquí? Well, some of the people Bueno, algunas de las personas believed that Jesus was going to be the Messiah or the Savior. creían que Jesús iba a ser el Mesías o el Salvador. See, they did believe he was going to be a Sí, Savior. ellos creían que Jesús iba a ser el Salvador, But they wanted an immediate deliverance pero ellos lo que estaban buscando era una libertad inmediata from the oppression of Rome. de la opresión del Imperio Romano. See, they knew they could say the words, "Save us," Ellos podían decir la palabra sálvanos, which they said, "Hosanna, save lo us." cual ellos dijeron, ¿cierto? Ellos dijeron, Hosana, sálvanos. And they could believe that he was the Savior. Y ellos podían creer que Jesús era el Salvador. And they could praise his name Ellos podían alabar su nombre, and still not know who he really was. pero aún así no saber quién era él realmente. Because what they wanted was for him to save them from the oppression of Rome. Porque lo que ellos querían era que Jesús los salvara a ellos, pero de la opresión del Imperio Romano. Now, if you're under oppression, if you're under, and some of you and many of you in this room have experienced this. Ahora, si tú estás bajo opresión, y muchos de los que están aquí en este lugar han experimentado opresión, You've experienced political oppression algunos de ustedes incluso han experimentado una opresión política in this country and other en countries. este país, en otros países. And you know, if you are under that kind of oppression, you're under a government that's oppressive, or a government, a dictatorship, or something that is not good for the people. Y ustedes saben que cuando uno está bajo una opresión política, como bajo un dictador o algo así por el estilo, Then you want to be delivered from that. You uno want to get quiere out away ser from that. librado de eso y uno quiere salir debajo de esa opresión. And so it'd be very easy to get very excited if there's a possibility that there's someone riding in who's going to deliver us from Así que that. sería muy fácil caer en eso, en que si hay alguien que posiblemente nos va a dar esa libertad de esa opresión que nosotros tenemos, vamos a adorarle y vamos a hacerlo con todo. So they had a motivation. Así que ellos tenían una motivación. They had a motivation. Ellos tenían una motivación. Now there were others there, as we saw, the Galileans, who had the motivation of saying, we've got one of our own. Tenemos, por ejemplo, también el grupo de los Galileos, que como dijimos hace un ratito, ellos decían, oye, están alabando a uno de los nuestros. We want to just make sure that everybody knows he's not just a prophet, Queremos asegurarnos que ellos no solamente sepan que Jesús es un profeta, but he's a prophet from Galilee. pero es un profeta de Galilea. That's just like if someone who had begun to do great things in the country of Panama Es como si alguien aquí en Panamá estuviera haciendo grandes cosas, una persona, came in from that other country in Panama called Chiriquí, y viniera de ese otro país en Panamá que se llama Chiriquí. and they came into Panama City Y si llegaran aquí a la ciudad de Panamá, with a whole group of people from Chiriquí. con with them. un gran grupo de personas de Chiriquí. How many of you are from Chiriquí? ¿Cuántos de los que están aquí son de Chiriquí? Oh, quite a few. Oye, Now, bastantitos. and this person is, you would want all the Panamanians living here in Panama, Y es como si ustedes quisieran que todos los habitantes aquí en Ciudad de Panamá, you would want them to know that this person was from Chiriquí. ustedes quieren asegurarse que ellos sepan que esa persona es de Chiriquí. He's famoso. Él He's es el famoso de Chiriquí. I say it chiriqueño or chiriquiano. Chiricano. Chiricano. He's a chiricano. Es un chiricano, Es muy famoso. famoso. And I just want, and of course, you know, and I want you to know that I also am from Chiriquí. Y entonces tú querías también que la gente supiera, oye, yo también soy de Chiriquí. In fact, I grew up close to this De person. hecho, yo crecí cerquita de este chico famoso. We both grew up in David. Crecimos juntos en Galilea, Yeah, in David. ahí en David.
crecimos en Chiriquí. His brother was my brother's best friend. You know, you want people El to know. hermano de él era el mejor amigo de mi hermano. O sea, tú quieres que la gente sepa que hay una conexión allí entre tú y el famoso. You see, they had a vested interest in being excited as well. Así que ellos tenían ese interés de también estar emocionados. Now, without question, there were some people in that crowd, and I don't believe very many, but there were some. Ahora, sin duda alguna, dentro de esta multitud habían personas. Yo personalmente pienso que no eran muchas personas, pero Who actually understood that he was the Savior who came to save the world, the Jews and the rest of the world, from sin, Pero not from pienso que political habían oppression. pocos que habían entendido que Él era el Mesías prometido, el Cristo que salvaría a las personas de una opresión espiritual. That he had come to establish a spiritual kingdom, not a physical kingdom. Y que Él iba a establecer un reino espiritual y no un reino terrenal. But you know, I've heard some people teach on this and they say, oh, but there were a lot of people that believed that he was the Savior at that point. Ahora, yo he escuchado muchas personas que enseñan diciendo que en este tiempo había muchas personas que pensaban que Jesús era el Salvador espiritual. But we see that even the disciples didn't really fully understand. The apostles didn't fully understand who he was. Pero podemos incluso ver que ni siquiera los apóstoles a este punto habían entendido completamente quién era Jesús. Now we have to understand, a lot of people really loved Jesus. They really loved him. Ahora, nosotros debemos entender que muchas personas amaban a Jesús y realmente lo hacían. A lot of people, they loved the way he taught the word. Muchas personas les fascinaba cómo Jesús enseñaba. They loved the way he did miracles. Les fascinaba cómo Jesús hacía Which milagros. couldn't be denied, so they obviously believed that he could do miracles. No podían negar porque veían los milagros que él hacía, así que ellos estaban entendiendo que Jesús hacía milagros. I mean, can you imagine? We know that Jesus was all God and all man. Ahora, nosotros sabemos que Jesús era y es todo Dios, todo hombre. So Jesus must have been a great friend. I mean, can you imagine having a friend? Así que Jesus is Jesús your friend? debió ser un excelente amigo. ¿Ustedes se pueden imaginar a Jesús como tu amigo? He must have been an excellent friend. Él debió haber sido un excelente amigo. He was sinless and perfect, so man, I'd take a friend like that any day. Era sin pecado, era perfecto. Yo quisiera tener un amigo así y cualquier momento quisiera tener ese amigo. He could generate a group of people who were very loyal, friends. Y él podía generar un grupo de personas que fuesen muy leales a él como amigos. And they could be very committed to him and connected to him as a friend. Y ellos podían ser muy comprometidos con él, estar comprometidos con él debido a la lealtad que sentían por Jesús, Without recognizing him as the Savior. pero aún sin reconocer que Jesús era el Salvador. And so we have all of this happening. Así que todas estas cosas estaban sucediendo. Now the second question is, why did Jesus enter into Jerusalem in this manner? Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué será que Jesús entró a Jerusalén de esta manera? Verses 2 through 7. Versículos del 2 al 7. Saying to them, go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, you shall say, the Lord needs them, and he will send them at once. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. This took place to fulfill what was spoken by the prophet, saying, say to the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, humble and mounted on a donkey, and on a colt, a foal of a beast of burden. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. The disciples went and did as Jesus had directed them. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. They brought the donkey and the colt and put on them their cloaks, and he sat on them.
Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. So already looked at what the expectations were of the vast majority of the people in the crowd. Y acabamos de ver cuál era la expectativa de la mayoría de las personas que estaban en esa multitud. Now let's see what Jesus' purpose was of coming into the city of Jerusalem, and let's see if the two match. Ahora veamos cuál fue el propósito por el cual Jesús entró de esa manera y va a ver si eso con las expectativas de que los otros que tenían, a ver si estas cosas combinan. Jesus, being the Savior of the world, who came to save men from their sin, Jesús, que vino a ser el Salvador del mundo, que vino a salvar al hombre del pecado, to establish a spiritual kingdom, para establecer un reino espiritual, he came into Jerusalem él vino a Jerusalén in the way that he did, in every detail that he did, en la manera que lo hizo, con cada detalle como lo hizo, for a purpose. y lo hizo por un propósito. Number one, it was to fulfill prophecy. Número uno era para cumplir la profecía que se había dicho de él. We see there in verse 5, it says, say, and this is a prophecy from the book of Isaiah, say to the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, humble and mounted on a donkey and on a colt. Ese versículo 5 decita a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Era una profecía del libro de Isaías. You see, Jesus rode into Jerusalem on a donkey in order to fulfill prophecy. Así que Jesús había venido a Jerusalén montado sobre una asna, sobre un pollino, para poder cumplir esa promesa, esa To profecía, prove that he was the one who was prophesied. para probar que él era aquella persona del que se había profetizado. The second reason he rode into Jerusalem in this manner La segunda razón por la cual Jesús entró a Jerusalén de esa manera was to demonstrate that he was the rightful king of Israel. era para demostrar que él era el rey por derecho de Israel. They didn't recognize him as the king of Israel, Ellos no lo reconocieron como el rey de Israel, but he was. pero él lo era. And the kings of Israel from the time of the very first king, Saul and Solomon, they rode on Y donkeys. sabes, los reyes de Israel, desde el primer rey, desde Saúl, ellos entraban o andaban por las ciudades sentados sobre un asna. So he was demonstrating to them, and from God's perspective, Y él estaba demostrando de la perspectiva de Dios he was the king of Israel. que él era el rey de Israel. He is the king of Israel. Él es el rey de Israel. He is the king of the Jews, Él es el rey de los judíos, as he is the king of all other people. así como él es el rey de todos los demás pueblos y naciones. The Jews did not recognize him as that then, Los judíos no lo reconocieron como tal en ese tiempo, but from God's perspective, he was and is. pero de la perspectiva de Dios, él era el rey y él sigue siendo el rey. Number 3, to demonstrate that he had authority over all creation. Número 3, para demostrar que él tenía autoridad sobre toda creación. Now in Mark chapter 11 verse 2, and you can reference this later, En Marcos 11, capítulo 2, y más adelante en sus casas los pueden leer, and also in Luke 19:30, y también en Lucas 19:30, and this event was covered by all 4 of the gospel writers. este evento que nosotros estamos estudiando hoy lo escribieron en los 4 evangelios. And in the other 2 gospels, Luke and Mark, Y en los otros 2 evangelios, en Lucas y en Marcos, they give a detail. In fact, let's just turn to Mark ellos 11 really quick. dieron un detalle. De hecho, vamos a ver Marcos 11. Marcos 11, versículo 2. It's the same. Es el mismo relato. And he said to them, go into the village in front of you, and immediately as you enter it, you will find a colt tied, on which no one has ever sat. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Now this is an important detail. There ¿Sabes was a este? colt
on which no one had ever sat. Este es un detalle muy importante. Era un pollino en el cual ningún hombre había montado. Now, what does that mean? ¿Qué significa How eso? many of you here have ever ridden a horse before? ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han cabalgado en un caballo? Few people. How many of you know, with horses and donkeys and all beasts of burden, that they need to be broken in before anybody can ride them? ¿Cuántos de ustedes saben que para ya sea un caballo o un asno, un burro o cualquier animal de carga, tú tienes que entrenarlo o domarlo antes de que tú puedas montar sobre un animal? Every horse, every donkey, you can't just jump up on a brand new young donkey or a brand new horse and start riding into the sunset. Simplemente tú no te puedes montar encima de un caballo que no ha sido quebrado, no sé si es la palabra correcta, domado, gracias, y de repente voy a ir a donde está allí la puesta del sol, cabalgando con este caballo que nunca ha sido domado. These are wild animals. Porque es un animal salvaje. They don't sit around saying, boy, I just can't wait until somebody starts riding me. Ellos no solamente se quedan ahí que te sientas, ay, yo no puedo esperar cuando sea la primera persona que me va a montar. They need to be trained, No, ellos tienen que ser entrenados, broken. tienen que ser domados. And in fact, when someone tries to ride them the first time, they're quite offended and quite upset about that fact. De hecho, cuando la primera persona trata de cabalgar sobre ellos, ellos se ofenden, no les gusta eso. Now, horses are one thing, Ahora, los caballos son una cosa, and it can be very dangerous. You try to jump, anyone that knows anything about horses, if the horse isn't broken, you better know what you're doing, or you're gonna go flying off into the air. y pueden ser muy peligrosos. Si ustedes saben algo de caballos, tú sabes que si te montas en uno que nunca ha sido domado, más vale que sepas cómo hacer la cosa porque si no te va a mandar a volar. There's a method. Hay un método, It takes time. toma tiempo, It takes skill. toma habilidad. They have to be broken and trained. Tienen que ser domados, tienen que ser entrenados. Now, donkeys were even worse than even worse than horses. Ahora, Machos, whatever they are. los- Los machos. Los pollinos o los asnos son peores que los caballos. They don't like someone jumping on top and A riding. ellos no les gusta que nadie cabalgue sobre ellos. Now, Jesus comes in too and has a colt that has never been ridden. Así que Jesús llega allí sobre ese pollino que estaba atado, en el cual ningún hombre había montado. Now, what scene do we not see happening in the triumphal entry? Ahora, ¿qué escena nosotros no vemos que está pasando en esta entrada triunfal? We don't see Jesus riding this colt, kicking him all over the place, and he's flying on the Nosotros air. no nos We don't see imaginamos any of a that. Jesús sobre este pollino saltando por todas partes, ahí a punto de caerse. What we understand from the text. Jesus gets on top of the colt, and the colt is calm, and the colt is submissive, and the colt is immediately trained. Aquí nosotros lo que vemos en el escenario, en esta escena, es que apenas que Jesús se monta sobre el pollino es domado, tranquilo, Jesús se monta sobre él y comienza a andar sobre él. Why did he do that? To demonstrate his power over creation. ¿Para qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Para demostrar su poder sobre la creación. And there's a reason why he would demonstrate his power over creation. Y hay un motivo por el cual él quería demostrar su poder sobre la To creación. demonstrate that he was God. Only God has power over creation. Para demostrar que él era Dios. Solamente Dios tiene el poder sobre la creación. A prophet doesn't have power over creation Un profeta- God does a miracle. Un profeta no tiene el poder sobre la creación al menos que Dios use a ese profeta para hacer un milagro. A teacher doesn't have power over creation, Un maestro no tiene el poder sobre la creación, but God does. pero Dios sí tiene el poder sobre la creación. So what was being exhibited was that Jesus Christ is the God of creation. Así que lo que se estaba demostrando aquí, que Jesucristo es el Dios de la creación. Because he has power over Porque Él creation. tiene el poder sobre la creación. Now, number 4, to demonstrate that he came in peace. La número 4, para demostrar que Él vino en paz. Yes, for the Israelites, the donkey was a representation of their monarchy, their king.
Sí, para los israelitas, ese pollino era una representación de sus reyes, del rey que ellos tenían. But to ride into a city on a donkey, universally in those ancient times, was a representation of peace. Y en ese tiempo, a través de todo el mundo, lo que representaba cuando alguien venía montado sobre un pollino era que representaba que venía en paz. If a great Roman general had conquered a people, and he rode back into Rome in a triumphal entry, Por ejemplo, si un gran emperador, de repente un emperador romano, conquistaba un país, él venía entonces demostrando que él había conquistado. he wouldn't ride on a donkey, he'd ride on a war horse. Y él no venía sobre un pollino, pero venía sobre un caballo salvaje para demostrar, Surrounded by his army, y rodeado de su armada, surrounded by slaves that he had taken into captive by those people, Rodeado of those people that he conquered. por los esclavos que él había conquistado, del pueblo que él había conquistado. It's a much different scene than Christ's triumphal entry. Es un escenario completamente distinto a la entrada triunfal de Cristo. Christ came in not saying, I have a sword, I'm a general, I'm going to defeat the Romans. Cristo no vino diciendo, yo soy un general, yo vengo conquistando, y venía con una gran espada para decir, voy a conquistar a los soldados. Él no vino de esa manera. He's the prince of what? Él es el príncipe de ¿qué? Paz. De paz. He came in, he died on the cross to give us peace. Peace with God, not peace with the Roman Empire or with any other oppressive government. Y Él vino aquí a la tierra para morir en la cruz, para que de esa manera nosotros pudiésemos tener paz con Dios, no paz con el imperio romano, pero paz con Dios. He didn't die on the cross to guarantee that we would live in a world of peace, as we see all around us. Él no murió en la cruz para garantizarnos que nosotros íbamos a vivir en un mundo de paz, como nos podemos ver alrededor nuestro, no es así. He died on the cross to guarantee that we could have the possibility of having peace with God. Pero Él murió en la cruz para decirnos que nosotros tenemos esa posibilidad de tener paz, pero paz con Dios. That is who we need peace with. Con Él, con Dios es que necesitamos tener paz. When Jesus said to his disciples, I leave a peace with you, but it is not the peace of the world. Jesús le dijo a los discípulos, mis paz os dejo, pero no es una paz del mundo. He came and he demonstrated this to the Jews first and by extension to all of us. Él vino y lo demostró primero a los judíos y por extensión a cada uno de nosotros. He didn't come to fight for our deliverance in a natural sense. Él no vino aquí a pelear por una libertad en una manera natural hablando, But he came to give up his life to give us peace. pero Él vino para entregar su vida para darnos esa paz con Dios. So now we see that Jesus came into Jerusalem in this manner, in this way, to fulfill the prophecy of the Word of God, that He is God, that He is the Son of God, that He is the Savior. Así que aquí podemos ver que Jesús entró en esta manera para demostrar que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que Él es el Salvador And that He has come to give us peace. y que Él ha venido aquí para darnos paz. Now, is that what the Jews wanted? Ahora, ¿será que eso era lo que los judíos querían? They wanted war. Ellos querían guerra. They wanted war. Ellos querían guerra. They wanted to be delivered from the oppression of Rome. Ellos querían ser librados de la opresión del Imperio Romano. Now, why is it then, and here's the great question, and the last question here of our time together, Y aquí es donde está esta última pregunta, una gran pregunta, la última pregunta que estamos examinando en when we este see día. Jesus' purpose of why He came in, Cuando vemos cuál es el propósito de Jesús, por qué Él entró de esa manera. and the purpose of most of the people in the crowd of why they were singing His praises, Cuando vemos cuál era el Motivation. propósito de la mayoría de los que estaban en la multitud, por qué ellos estaban alabando a Jesús de esa manera, and we can see that there's a difference. y podemos ver que había una diferencia. My question is this: Mi pregunta es la siguiente. why were they singing praise? Why were they saying Hosanna in the highest? ¿Por qué ellos estaban alabando, diciendo, Hosana en las alturas? Why were they praising Him?
¿Por qué lo estaban adorando, alabando así? Most of them didn't believe he was God. ¿Sabes? La mayoría de ellos no creían que él era Most of Dios. them wanted him to be the kind of savior they wanted him to be. La mayoría de ellos estaba queriendo que Jesús fuera el Salvador que ellos querían que él fuera. Some of them really loved him. Muchos de ellos realmente amaban a Jesús Seriously y lo loved him. amaban de una manera profunda, Genuinely seria, loved him. genuina, lo amaban As a friend, como amigo, as a leader, como líder, as a mentor. como un mentor. But they still didn't believe he was God. Pero aún no creían que Jesús era Dios. Now we have a predicament here. Aquí tenemos un predicamento. ¿Cómo? Predicamento. We know, most of us know the story. We know the story, it's well documented. Sabes, la mayoría de los que estamos aquí conocemos muy bien esta historia. Esta historia está muy bien documentada. Less than a week later, En menos de una semana después de que esto many of ocurrió, these same people in this crowd muchos de aquellas personas que eran parte de esta multitud weren't screaming Hosanna. no estaban gritando Hosana, They were screaming crucify him, estaban gritando crucifíquenlo, crucify him. crucifíquenlo. Now why did they do that? Just because they're fickle, because they just are kind of weird? Ahora, ¿por qué ellos hicieron eso? ¿Será que simplemente porque eran personas raras? No. They did that, as we will see, because every single day between this day and the day that Jesus died on the cross, Ellos lo hicieron porque cada día, entre este día al día que crucificaron a Jesús, Jesus begins to demonstrate to them with no uncertain terms that his purpose is much different than what their purpose is. Jesús comenzó a mostrarles una y otra vez que sus propósitos eran distintos a los propósitos de ellos. He says things, and we'll see this, he says things like, the temple that you love so much is going to be destroyed. Él dijo cosas como, el templo que ustedes aman tanto va a ser destruido. He weeps over the city of Jerusalem in the book of John. En el libro de Juan, él lloró Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. In a deep sense of sadness and finality, oh Jerusalem, I've tried to draw you unto me. And what does he say? You would not. Y ahí Jesús con un gran dolor decía, oh Jerusalén, yo traté de atraerte a mí y tú no viniste a mí. And by the time Thursday comes around, Y para el tiempo en que llegó el jueves, this was Sunday, esto ocurrió el domingo, they are convinced that this man is not who we thought he was. para el jueves ya ellos dijeron, ¿sabes qué? Estamos convencidos que este hombre no era el hombre que nosotros pensábamos que era. He's not who we wanted him to be. Él no es el hombre que nosotros queríamos que él fuera. He's not going to deliver us from the Roman Este Empire. hombre no nos va a librar del imperio romano. And not only that, Y no solamente eso, but he's speaking against the things that we hold dear, the temple. pero este hombre está hablando en contra de las cosas que nosotros amamos como el templo. It wasn't very hard at that point to convince them to change their loyalty A ese punto, and scream, crucify him. Fue difícil que su lealtad cambiara para decir entonces crucifíquenlo. Now my question to us this morning as we end, Mi pregunta para ti en esta mañana, And a this is a medida very- que terminamos aquí, very important question for all of us who are a part of this thing called the church. esta es una pregunta muy importante para todos nosotros que somos parte de esto que llamamos la iglesia. And this is the time of year to take this seriously. This is the time of year to say, okay, who is Jesus to us? Y este es el tiempo en que nosotros tomemos con seriedad y nos preguntemos, ¿quién es Jesús para nosotros? I can come to church. Yo puedo venir a la iglesia, I can be excited. yo puedo estar emocionado, I can be connected. yo puedo estar conectado, I can be committed. yo puedo estar comprometido, I can love the Bible. yo puedo amar la Biblia, I can do ministry. yo puedo hacer ministerio, But still not know Jesus Christ. pero aún así no conocer a Jesucristo. I've said this many times, and so I'll just reference it. In Matthew chapter 7, we have a group of people. Esto lo he dicho varias veces, en donde recordamos en Mateo capítulo 7, donde había un grupo de personas On the day of judgment, en el día del juicio who say, Lord, they called him Lord. que dijeron Señor y lo llamaron Señor And they say, didn't we heal the sick in your name? y dijeron,
¿No sanamos a los enfermos en tu nombre? Didn't we cast out demons in your name? ¿No echamos fuera demonio en tu nombre? Didn't we do great deeds in your name? ¿No hicimos grandes obras en tu nombre? What does Jesus say? ¿Y qué Jesús les dijo? He says, depart from me, for I never knew Dice, you. apártense de mí porque nunca los conocí. You know, this is the problem with Jesus. ¿Sabes? Aquí está el problema con Jesús. It is so easy to fall in love with him, Es muy fácil enamorarnos o amar a Jesús, but not surrender your life to him. pero no rendir nuestras vidas a Jesús. He's an incredible, charismatic leader. Porque Jesús es un líder increíble, es un líder carismático. He's the kind of person that draws our emotions. He's wonderful. He's this incredible teacher. He's this good person. Es el- He's a prophet. He's powerful. Es el tipo de personas que es un gran maestro, él enseña muy bien, él es un gran líder y es un gran profeta, podríamos decir. And we can be very connected to all of that, very drawn in by all of that. Y podemos estar muy conectados, muy atraídos por cada una de estas cosas, de estos aspectos. Excited about it. Podemos emocionarnos. He was a missionary. ¡Wow! Jesús era un misionero. We can follow his example and be missional and be missionaries. Podemos seguir su ejemplo y ser misioneros, seguirlos en las misiones. He loved the poor. He fed the poor. Él Took care of the poor. Amaba al pobre, alimentaba al pobre, cuidaba al pobre. So we need to follow his Así que example and love the poor and take care of the poor. Necesitamos seguir su ejemplo y amar a los pobres, cuidar a los pobres. And we can get very excited Y podemos emocionarnos mucho about that. acerca de eso. He loved women. He gave women honor. He loved children in a society that hated children. Wow, él amó a la mujer, le dio honra a la mujer. En un mundo donde los niños y las mujeres no eran nada, él les dio valor. Let's follow his example. Wow, vamos a seguir su ejemplo. And we can do all of those things Y podemos hacer todas esas cosas and have a real passion for y tener una Jesus. gran pasión por Jesús. A genuine passion for Jesus. Pero una pasión genuina por Jesús. But it's nothing more than an admiration of a hero. Pero a lo mejor no es nada más que una simple admiración por un héroe. And Jesus is so much more Y Jesús es mucho más que eso. than just a hero. Jesús es mucho más que solamente un héroe. He's so much more than just a good example. Jesús es mucho más que solamente un buen ejemplo. Now, we have something that this group of people didn't have. Nosotros tenemos algo que esta multitud no tenía. We know what happened. Nosotros sabemos lo que sucedió. We know that he died. Nosotros sabemos que Cristo murió. They didn't know this was going to happen. Ellos no sabían que eso iba a suceder. And we know that he was raised from the Y dead. nosotros hoy sabemos que Cristo resucitó de entre los We know muertos. he's God. Nosotros sabemos que Cristo es Dios. But the problem is Pero el problema es that we still have emotions. que aún tenemos estas emociones. We still have, it's very easy to get caught up in the emotional aspect. Y es muy fácil simplemente quedarnos en la parte superficial de nuestras emociones. Even in the way that I've seen this passage taught many times. Y aún en la manera en que yo he visto este pasaje, como ha sido enseñado muchas veces. The focus is on the donkey out of El all enfoque things. de todas las cosas está sobre el pollino, sobre el asno. You're like the donkey who God has need of. Tú eres como el pollino en que Cristo fue sentado. This passage isn't about the donkey, it's about Jesus. Este pasaje no se trata acerca del pollino, se trata acerca de Jesús. Who is Jesus to you? ¿Quién es Jesús para ti? Who is Jesus to you? ¿Quién es Jesús para ti? If you are here this morning, Si tú estás aquí en esta mañana and maybe you've been coming to church for a while, maybe you've gone to other churches before this church. quizás tú has venido a esta iglesia por mucho tiempo, quizás incluso has ido a otras iglesias antes que vinieras a esta Maybe iglesia. you have a very high regard for Jesus Christ, the person, the historical figure, Jesus Quizás Christ. tú admiras muchísimo a Jesucristo, aquella figura histórica, la admiras mucho. I can tell you this morning that if you stand before him in judgment, that won't be enough. Yo te puedo decir esta mañana que
el día en que tú te pares delante de Él en el día del juicio, si solamente se limita a eso, no va a ser suficiente. He doesn't want to simply be respected. He wants to be worshipped Él no quiere solamente ser respetado, Él quiere ser adorado, because he deserves worship. porque Él merece adoración, Because he is the King of Kings. porque Él es el Rey de Reyes. If that's you this morning, Y si ese eres tú en esta mañana, if you don't really know who Jesus really si tú is, realmente no sabes quién es Jesús, today is the day to surrender your life to him. hoy es el día para que tú rindas tu vida a Él. He is the Lord. Él es el Señor, He is the King. Él es el Rey, He is your Savior Él es tu Salvador, from sin. el Salvador que te salva a ti de pecado. The only way we can belong to him La única manera que nosotros podemos pertenecerle a Él is to recognize him on those terms. es reconociéndolo a Él bajo esos términos. So if you are here this morning Así and que si tú estás aquí en esta you've mañana never made the commitment to surrender your life to him as your Savior and y tú Lord, nunca has tomado ese compromiso de rendir tu vida a Cristo como tu Salvador, today is the como tu day. Señor, hoy es el día. There are people all through this congregation who would love to talk to you after the service about this. Y hay personas aquí, líderes a través de esta congregación, que les encantaría platicar contigo. And Pastor Luciano over there in the corner. Tenemos, por ejemplo, a Raise Pastor your hand, Luciano, please. Pastor Leonzo Pastor over Leonzo, here. María, casi pueden alzar sus manos. Oliver. A Oliver, We have many people who can Maciel, speak with you. Vanessa, Maciel. muchas personas que podemos Don't hablar. leave this building. No se vayan de Please. este lugar, por If you favor. don't know for sure Si tú no sabes con that Jesus is your certeza Savior, de que Cristo es tu Salvador, you can know today for sure. tú sabes que tú puedes saber hoy y puedes tener la certeza hoy. Now I want to challenge the rest of us. Quiero a los demás animarnos, This is a desafiarnos. great challenge as we remember next week his death and his resurrection. Este es una gran oportunidad media la otra semana que recordamos su muerte y resurrección. As we remember the seriousness of who he really is and what his ministry really was, and Y a what his medida purpose que really was. entendemos cuál era su propósito, cuál era su ministerio, To ask ourselves, are we here for him? que nos hagamos la pregunta, ¿estoy yo aquí por Él? Is he more important to us than anything else? ¿Él es más importante para mí que cualquier otra cosa? Is he more important than the excitement of the events of Christian living? ¿Él es más importante para mí que lo emocionante de vivir la vida cristiana? Is he more important than even my brothers and sisters in Christ? Él es más importante para mí que incluso mis hermanos y hermanas en Cristo. Is my life about worshiping him? Mi vida se trata de adorarle a Él. Let's pray. Vamos a orar. Father, we're so grateful today Padre, estamos tan agradecidos en este día that you sent your son, Jesus Christ, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. came to the earth. Vino aquí a la tierra Lord, he did what he did, e hizo lo que hizo. lived the life he lived, Vivió la vida que vivió. died the death that he died, Murió el tipo de muerte not que just to be an murió. example, No solamente para ser un ejemplo, not just to give a no sacrifice solamente para dar un as a sacrificio mere human being. como un ser humano simplemente. He's not just a prophet, No solamente es un he's profeta, not just a good no man. es solamente un buen hombre. He is the Lord of the universe. Él es el Señor del He's universo. the Lord of all, Él es el Señor de todo. and he's the only Savior, Y Él es el único the Salvador. only way to salvation. El único camino a la Is salvación through Jesus Christ. es a través de Jesucristo. Father, I pray for all of us here this morning. Oro para cada uno de nosotros en este We día. need to cry out, Hosanna. Necesitamos clamar Hosana. Some of us need to call him Savior for the first time. Algunos, incluso por primera vez, necesitamos poder llamarle a Él nuestro Salvador. Others of us who know him as our Savior need to remember Y todos aquellos que ya conocemos a Cristo como Salvador, necesamos he is our recordar salvation. que Él es nuestra He is salvación. our grace, Él es nuestra our gracia, mercy nuestra that we need misericordia every day. que necesitamos cada día. Help us, Lord. Ayúdanos, In Señor, the name of Jesus. en el nombre de We Jesús. worship the name of Jesus Christ. Adoramos el nombre de Jesucristo. Jesus.
centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará, toda lengua te confesará. Cristo, 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 hay poder en el nombre de Cristo, sanidad en el nombre de Cristo, salvación en el nombre de Cristo. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo. Cristo sé el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sé el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sé el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sé el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. We worship you today, Lord Jesus. Te adoramos en este día, Señor Jesús. You are the center of our lives, Tú eres el centro de nuestras the vidas. center of our church, Tú eres el centro de nuestra iglesia, the center of the universe. el centro del universo. You deserve glory and praise and honor. Tú mereces honra, tú mereces gloria, tú Name mereces above all honor. names, Tu nombre es sobre todo King of nombre. kings, Tú eres el Rey de Reyes. Lord of lords, Tú eres el Señor de Prince of señores. Tú peace, eres el príncipe de Alpha paz. and the Omega. Tú eres el alfa y la You are omega. all in all. Tú eres todo en todo. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Yo quiero que le demos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Merece toda la honra,